El Club América está viviendo días movidos en Coapa, y no precisamente por los entrenamientos de pretemporada. Mientras la afición azul crema espera con ansias ver movimientos contundentes en el mercado invernal, la directiva de Santiago Baños parece estar más ocupada sacando la basura que trayendo refuerzos de calidad. Y sí, dijimos basura porque cuando pagas más de $4 millones por un jugador que ni siquiera puede ganarse un lugar en la banca, pues hay que llamar las cosas por su nombre. Resulta que en el nido hay varios futbolistas que están ocupando espacio y nada más. Jugadores que llegaron con bombo y platillo, con promesas de ser los herederos de grandes figuras, pero que terminaron siendo más adornos que otra cosa. Algunos ni siquiera pudieron sumar un miserable minuto en todo el torneo. Otros llegaron hace apenas un año y medio y ya están con las maletas en la puerta porque simplemente no dieron el ancho. Pero ojo, no todo es drama en Coapa. También hay movimientos interesantes en el horizonte. Se habla de posibles llegadas de refuerzos que podrían darle un aire fresco al plantel de André Jardín. Aunque claro, conociendo a la directiva azul crema, tampoco nos sorprendería que terminen trayendo al portero suplente del Mazatlán en lugar del crack que todos esperan. Porque así es este América, un equipo que tiene 7 Conca Champions en su vitrina, pero que lleva una década sin poder levantar ese trofeo otra vez. Y para colmo, ahora resulta que la liguilla del Clausura 2026 se jugará con 9 extranjeros permitidos, lo que suena increíble hasta que te das cuenta de que América perderá a varios titulares por convocatoria al Tri. Entonces la pregunta es, ¿será una ventaja o una desventaja? Porque conociendo cómo se las gastan en Coapa, capaz que terminan armando un 11 más raro que encontrar a un americanista humilde. Déjanos tu like y tu comentario sobre todos estos temas que vamos a desmenuzar el día de hoy, porque créeme que hay tela de dónde cortar. Arrancamos el video hablando primeramente sobre las posibles salidas en el América, y vaya que hay varios nombres en la lista negra de la directiva. Empecemos con el caso más vergonzoso de todos, Alan Cervantes. Este mediocampista le costó al América más de $4 millones cuando llegó procedente de Santos Laguna hace apenas un año y medio. La idea era clara, traer al heredero natural de Jonathan Dos Santos, un volante con experiencia que pudiera aportar equilibrio y calidad en el mediocampo azul crema, pero la realidad fue completamente distinta. Alan Cervantes nunca, y cuando digo nunca es nunca, pudo ganarse la titularidad en el equipo de André Jardín. Es más, en múltiples ocasiones ni siquiera fue opción de cambio para el técnico brasileño. Imagínate pagar más de $4 millones por un jugador que no es ni siquiera tu quinta opción en el mediocampo. Eso es tirar el dinero a la basura, o como dirían por ahí, es quemar billetes para calentarse en invierno. De acuerdo con información del medio Somos Fox, Alan Cervantes es otro de los futbolistas que el Club América ha puesto en el mercado esperando recibir una oferta atractiva para desprenderse del exjugador de Santos Laguna. Y aquí está lo interesante, la directiva del América estaría dispuesta a asumir el fracaso que supuso este fichaje, que no se afianzó y costó una auténtica fortuna. Queda por ver qué tan dispuesto está Cervantes a salir de las Águilas y sumarse a otro equipo de la Liga MX, liberando un espacio en el medio campo. Pero Alan Cervantes no es el único caso. También está el tema de Henry Martín, el capitán del equipo y uno de los jugadores más queridos por la afición azul crema. Ayer circuló información indicando que Henry Martín podría tener una posibilidad de irse al Club Puebla. Y la noticia encendió alarmas entre los seguidores del América, ya que Henry es considerado un histórico de la institución y un referente en el vestidor. Sin embargo, la misma fuente que compartió esta versión, Marca México, dio hoy un seguimiento puntual al tema y reveló la postura interna del club ante este escenario. De acuerdo con dicho medio, la directiva azul crema no tiene interés alguno en dejar salir a Henry Martín en este momento, un mensaje que trae tranquilidad al entorno americanista. Marca México asegura que en Coapa mantienen la esperanza de que el delantero pueda dejar atrás por completo sus lesiones y recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los atacantes más determinantes del fútbol mexicano. A sus 33 años, en el club consideran que aún puede cumplir el resto de su contrato a un buen nivel y ser pieza importante para el proyecto deportivo. El contrato de Henry Martín con el Club América finaliza hasta el verano del 2027, por lo que la institución confía en que el atacante tenga tiempo suficiente para recuperarse, mostrar su mejor versión y continuar en la búsqueda de más títulos con el equipo de sus amores. Yo creo que la decisión de mantener a Henry es la correcta porque, a pesar de sus lesiones, cuando está bien, es un delantero letal y un líder nato en el vestidor. Además, venderlo al Puebla sería como regalarle un arma al enemigo. Pensando bien, Henry merece terminar su carrera en el América. Es un jugador que ha dado todo por la camiseta y que se ha ganado el respeto de la afición. Ahora, sobre Alan Cervantes, pues ¿qué te puedo decir? Es uno de los peores fichajes en la historia reciente del club.
y ojalá lo puedan vender pronto para liberar esa plaza. Ahora vamos a hablar sobre otros dos futbolistas que también están en la cuerda floja y que probablemente salgan en este mercado de invierno. América ya se encuentra en la planeación de su plantilla para el Clausura 2026, donde de nueva cuenta buscarán avanzar a la liguilla para pelear por el título de la Liga MX. En este sentido, han comenzado a sonar los primeros rumores de mercado en torno a las Águilas de cara al mercado de invierno. Y es que si bien se ha hablado de posibles llegadas al nido, poco se ha dicho de las posibles ausencias que podría tener el equipo para el próximo año. Tras esto, hay dos nombres que tendrían grandes probabilidades de abandonar la institución debido a la baja cantidad de minutos que jugaron en el Apertura 2025. Se trata de Santiago Naveda y Néstor Araujo, quienes durante el torneo que está por finalizar no disputaron ni un solo minuto en el equipo de André Jardín. Así como lo oyes, ni un solo minuto. Cero, nada, zilch. Esto en gran medida por la fuerte competencia que hay en el equipo, pero también debido al bajo rendimiento presentado por ambos elementos. Finalmente, los dos jugadores de América están en la cuerda floja y sin duda son dos posibles salidas para el próximo mercado de invierno. Mientras que Araujo es la última opción en defensa, Santiago Naveda lo es en el mediocampo azul crema. El principal motivo por el que ambos jugadores aún están ligados al América es porque tienen contrato hasta el verano del 2026. Es decir, el equipo interesado en ellos tendría que pagar un valor de transferencia, ya que aún faltan cerca de 6 meses para que sean libres y puedan negociar con cualquier otra institución. Esto complica un poco su salida, porque ¿quién va a querer pagar por jugadores que ni siquiera pueden sumar minutos en su equipo actual? Yo creo que tanto Naveda como Araujo deberían salir lo antes posible porque están ocupando espacios valiosos en la plantilla sin aportar absolutamente nada. Es triste ver cómo jugadores que en algún momento tuvieron calidad ahora están tan lejos del nivel requerido en el América. Pensando bien, si no pueden ni siquiera entrar en las convocatorias, es momento de buscar nuevos horizontes donde puedan tener minutos y recuperar su nivel. Siguiendo con el tema de las posibles salidas, tenemos que hablar sobre Ramón Juárez, el defensa central canterano del América, que estaría siendo pretendido por los Rayados de Monterrey en las últimas horas. América sabe bien que el mercado invernal rumbo al Clausura 2026 dará mucho de qué hablar para el club, pues habrán bajas y altas en la institución, sobre todo de futbolistas que han quedado a deber en los últimos meses y que por ello podrían marcharse antes de lo esperado del nido de Coapa. Y sin embargo, hay otros elementos que también podrían recibir ofertas importantes desde otros sitios. Fuera de México o dentro de la Liga MX, pues ya hay algunas que se rumoran, como la de Ramón Juárez, quien estaría siendo pretendido por los Rayados de Monterrey en las últimas horas. Es por ello que la directiva capitalina contemplaría la oferta, sobre todo porque para André Jardín no es una pieza inamovible. Sin embargo, en caso de que llegue a darse su salida, habría un futbolista de las Águilas que celebraría este movimiento, pues se vería sumamente beneficiado en el tema individual. Si se va Ramón, Igor Lichnowsky seguiría ocupando ese lugar. Otro de los jugadores que se ha tocado el tema de que podría irse es el chileno Igor Lichnowsky, quien de momento parece que permanecerá en el equipo azul crema y que en caso de que Ramón salga a este mercado hacia el norte, podría aprovecharlo al máximo, pues ante las pocas opciones en la central se quedaría a pelear un puesto. Ramón Juárez vale actualmente $7 millones según Transfermarkt, mientras que Igor Lichnowsky apenas alcanza los $1.5 millones. Esta diferencia abismal en valuación dice mucho sobre quién tiene más proyección y quién está en declive. Si Monterrey llega con una oferta jugosa por Ramón, es muy probable que la directiva del América la acepte, sobre todo considerando que el canterano no es indiscutible para Jardín. Yo creo que vender a Ramón Juárez sería un error garrafal porque estamos hablando de un canterano con mucha proyección que apenas está desarrollando su potencial. Sí, Igor Lichnowsky se vería beneficiado si Ramón se va, pero eso no significa que sea lo mejor para el club. Pensando bien, el América debería apostar más por sus canteranos y menos por extranjeros en decadencia que ocupan plazas valiosas. Si Lichnowsky se queda, espero que al menos demuestre que merece estar ahí, porque hasta ahora no ha convencido a nadie. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el mercado, ahora vamos a hablar sobre los posibles refuerzos que llegarían al América, empezando por la posición de portero. El Club América sabe que por un acuerdo entre la Liga MX y el Tri, no podrá contar con su portero titular Luis Ángel Malagón durante la liguilla del Clausura 2026. Los seleccionables se ausentarán para preparar la Copa del Mundo, que se jugará en casa. Ante esta inminente baja, el América se había puesto como objetivo prioritario repatriar a Fernando Tapia, canterano que juega en Tigres.
Sin embargo, el nido ha topado con pared y la directiva se ha visto obligada a analizar una alternativa sorpresiva, y cuando digo sorpresiva, no es precisamente en el buen sentido. De acuerdo con información de Víctor Díaz de ESPN, el Club América ha encontrado serias complicaciones para negociar el regreso de Fernando Tapia. Por ello, han comenzado a buscar otras alternativas. Una opción es el posible y criticado regreso de Óscar Jiménez, que ya sabemos cómo terminó su paso anterior por el club. Pero la alternativa que ha ganado fuerza en los pasillos de Coapa es la de Ricardo Gutiérrez, actual portero del Mazatlán, quien podría llegar para el próximo certamen. El América busca un portero con minutos para afrontar la liguilla, pero seamos honestos, traer al portero del Mazatlán no es exactamente lo que la afición esperaba. Hasta el momento no hay nada claro sobre qué hará la directiva, a pesar de que han pasado casi 2 semanas desde que terminó el torneo y están en Assam, menos de 10 días de iniciar la pretemporada que arrancará el próximo 17 de diciembre. Esta completa falta de movimiento de la directiva, que ahora busca un refuerzo de última hora en el Mazatlán, inquieta profundamente a los aficionados azulcremas. Yo creo que la directiva del América está improvisando y eso es muy preocupante. Sabían desde hace meses que iban a perder a Malagón en la liguilla y apenas ahora están buscando opciones de última hora. Traer a Ricardo Gutiérrez del Mazatlán no es precisamente un fichaje que emocione a nadie. Pensando bien, si no pudieron con Fernando Tapia, deberían ir por opciones más ambiciosas, no conformarse con lo que encuentren en el camino. El América es el equipo más grande de México y debería ficharse porteros de ese nivel, no conformarse con sobras. Ahora vamos a hablar sobre otro posible refuerzo que ha generado bastante ruido en las últimas horas y es nada más y nada menos que un jugador del Cruz Azul. Los rumores sobre posibles fichajes del Club América están a todo lo que da y cada día surgen más nombres de jugadores que aparecen en la órbita del conjunto azul crema. Santiago Baños tiene la misión de formar la mejor plantilla posible rumbo al Clausura 2026, por lo que el análisis de opciones continúa avanzando a gran ritmo en Coapa. En los últimos días tomó fuerza la versión de que Mateus Bogus, futbolista de Cruz Azul, estaría siendo seguido de cerca por el América. Aunque la información había quedado en rumores, recientemente TV Azteca confirmó que el club azul crema sí tiene interés real en el fichaje del mediocampista polaco, lo que encendió las expectativas entre los aficionados. Imagínate traer un jugador del Cruz Azul al América, eso sí que sería polémica pura. Si bien en Cruz Azul se esperaba mucho más del futbolista, en Coapa buscarían aprovechar su situación desfavorable para intentar hacerse con sus servicios. El América está interesado en sumar un mediocentro ofensivo y las características técnicas de Bogus son del agrado de André Jardine, quien vería con buenos ojos su llegada al plantel. El jugador vale aproximadamente 7.5 millones de euros y su contrato con Cruz Azul finaliza hasta diciembre de 2026. Pese a ello, el fichaje no luce sencillo, pues el América actualmente cuenta con un número elevado de jugadores extranjeros, lo que complica la incorporación de un nuevo elemento que no cuente con cupo de formado en México. Aún así, no es una posibilidad descartada, sobre todo considerando la necesidad de reforzar la zona creativa del equipo. El problema es que Bogus no ha tenido muchos minutos durante el último torneo con Cruz Azul, lo que genera dudas sobre su verdadero nivel actual. Yo creo que Bogus podría ser una buena apuesta si el precio es razonable, porque es un jugador con calidad técnica y que en Europa demostró tener condiciones. El problema es que en Cruz Azul no le ha ido bien, entonces la pregunta es si eso es culpa del sistema de juego o realmente el jugador no está a la altura de la Liga MX. Pensando bien, antes de gastar 7.5 millones de euros en un jugador que no rinde en Cruz Azul, el América debería asegurarse de que realmente encaje en el sistema de Jardine. No vaya a ser otro Alan Cervantes, ya que hablamos de extranjeros y de jugadores que llegarían o se irían. Tenemos que hablar sobre un tema que ha revolucionado el fútbol mexicano en las últimas horas. América se ha encontrado con la noticia de que tras la Junta de Dueños de la Liga MX se ha decretado que en la liguilla del Clausura 2026 se pueda jugar hasta con 9 futbolistas extranjeros, ya que al ser el Mundial en casa, Javier Aguirre tendrá la convocatoria de futbolistas locales desde antes, lo que permitirá que se dispute la fase final con 9 no nacidos en México. Es por ello que se ha hablado bastante de este tema en las últimas horas, de que si afectará o no al conjunto azul crema. La realidad es que sí, pues tiene varios elementos importantes que acudirán con la selección mexicana. No obstante, también el tener la oportunidad de usar 9 extranjeros aportará un valor importante. América no podrá contar con Luis Malagón, Israel Reyes, Eric Sánchez y Álvaro Fidalgo, este último contemplando que se suba al barco al cumplir los 5 años en el país y ser seleccionado por Javier Aguirre.
Son estos 4 los elementos que podrían perderse la fase final. André Jardine es un estratega en toda su definición, por ello, al saber que se podrán utilizar 9 extranjeros de inicio en la liguilla del Clausura 2026, ya piensa en las opciones que tiene, pues si bien perderá bastantes elementos de importancia, tendrá a su disposición a varios extranjeros. Asimismo, cabe mencionar que aún falta ver si llegará algún extranjero más al equipo o si saldrá alguien en este mercado invernal, pues como ya se sabe, para que haya refuerzos no nacidos en México, primero deben salir futbolistas de este tipo de la plantilla actual. El posible 11 que América podría presentar para la siguiente liguilla sería con Rodolfo Cota en la portería, una línea defensiva con Igor Lichnowsky, Sebastián Cáceres, Cristian Borja y Kevin Álvarez. En el mediocampo estarían Jonathan Dos Santos, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez. Y en el ataque, la dupla de Alan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre y José Zúñiga. Este 11 de ensueño podría ser una realidad si Jardín decide aprovechar al máximo la nueva regla. Yo creo que esta regla de los 9 extranjeros es un arma de doble filo para el América. Por un lado, les permite mantener un nivel competitivo alto a pesar de perder jugadores clave como Malagón y Fidalgo. Por otro lado, también les quita elementos fundamentales que han sido pilares del equipo. Pensando bien, si Jardine logra armar bien ese 11 con los extranjeros disponibles, el América podría tener una plantilla muy poderosa para la liguilla, pero todo dependerá de que también se adapten los jugadores a esta nueva dinámica y de que no haya más lesiones de por medio. Mudando de tema, pero manteniéndonos en el fútbol internacional, ahora vamos a hablar sobre la Conca Champions 2026, porque el América ya conoce a su rival. Se ha llevado a cabo el sorteo de la Conca Champions 2026, por lo que América ya está clasificado nuevamente, pues viene de ser campeón en el primer semestre de la temporada anterior, así que por esta razón se clasificó y ahora va con todo por la oportunidad de levantar un nuevo título. Son 7 los trofeos que tienen las Águilas en esta competencia de CONCACAF y buscarán la octava en 2026, cuando inicien su aventura ante el Olimpia, equipo que les tocó en la primera ronda, misma que deberán ganar para avanzar a los octavos de final del torneo. El Club América volverá a competir en la Conca Champions 2026 y su rendimiento reciente le permitió clasificarse como uno de los 6 representantes mexicanos en un torneo donde históricamente domina, pero que no ha logrado volver a ganar desde aquel 2016 que hoy parece lejano. Con 7 coronas, el América es el máximo ganador del certamen, pero también un gigante que ha tenido que cargar con frustraciones crecientes. El nuevo sorteo, realizado este día, marca el inicio del camino hacia un objetivo claro: volver a levantar un título internacional después de una década sin lograrlo. La expectativa es enorme y la presión también. El Club Olimpia Deportivo es un equipo de la Liga de Honduras que juega en Tegucigalpa, la capital, y que cuenta con una existencia de más de 100 años, por lo que será enfrentar a un rival bastante emblemático en cuanto a la historia del fútbol hondureño. Cabe mencionar que es el equipo más ganador de la Primera División de Honduras, con un total de 39 títulos, por lo que se le conoce como el Rey de Copas por este motivo. Actualmente su entrenador es el uruguayo Eduardo Espinel y vienen de ser campeones de la liga. El sorteo completo de la Conca Champions 2026 dejó definido el camino del Club América, que iniciará su participación en los 16avos de final enfrentando al Olimpia de Honduras. Esta ronda se disputará entre el 3 y el 26 de febrero, aunque las fechas específicas de los partidos del América aún están por confirmarse. Si las Águilas superan al conjunto hondureño, el rival en octavos de final saldrá del duelo entre el Philadelphia Union de la MLS y el Defense Force de Trinidad y Tobago. Y en un escenario ideal, avanzando hasta los cuartos de final, el América podría cruzarse con rivales de alto impacto mediático como Inter Miami de Lionel Messi, Nashville SC o Atlético Ottawa, encendiendo desde ahora el debate entre la afición. Además, el cuadro azul crema comparte sector con equipos de alto poder competitivo como Tigres y Seattle Sounders, que junto al propio América e Inter Miami se perfilan como los 4 grandes favoritos de este lado del torneo. Yo creo que el América tiene una oportunidad de oro para romper esa sequía de 10 años sin ganar la Conca Champions. El Olimpia es un rival accesible en la primera ronda y si logran pasar sin complicaciones, el camino podría abrirse. Lo emocionante sería un posible cruce contra el Inter Miami de Messi en cuartos de final. Eso sí que sería un partidazo de proporciones épicas. Pensando bien, el América tiene la plantilla y la experiencia para llegar lejos en este torneo, pero necesita enfocarse y no subestimar a ningún rival, porque ya hemos visto cómo equipos pequeños de Centroamérica
han dado sorpresas en esta competencia. Ahora vamos a hablar sobre un dato bastante interesante que tiene que ver con uno de los jugadores más importantes del América, Álvaro Fidalgo, el mediocampista español, que se encamina a ponerse la verde con la selección mexicana. Mantiene un nivel alto desde ya hace muchos torneos, por lo que siempre es un jugador a seguir y que da de qué hablar, sobre todo por su calidad y condiciones, porque muchas veces destaca por volver locos a los rivales a través de sus recepciones, pases, conducciones progresivas, pases entre líneas y oportunidades creadas. Y esto ha quedado en claro con un dato importante: América tiene a uno de los mejores elementos del fútbol mexicano en sus filas, y es que Fidalgo ha provocado un sinfín de expulsiones a sus rivales. Para arrancar, cabe mencionar que Álvaro es uno de los futbolistas que más faltas recibe por cada 90 minutos de juego. De hecho, con datos de Statistics, recibe más faltas que el 90% de los mediocampistas en el fútbol mexicano, y este dato se entiende a partir de que recibe en promedio 56.1 pases por partido. La investigación fue realizada por el sitio Babel, donde se encontró esta tendencia que provoca Fidalgo a sus rivales, ya que suele ser un jugador que lleva el balón pegado al pie, lo que causa constantemente faltas y muchas veces de gravedad, por lo que las patadas o planchas terminan siendo calificadas como expulsiones. En el Apertura 2025 solamente, el español provocó 2 expulsiones, una en el partido ante Puebla y otra en el juego ante Monterrey por los cuartos de final de vuelta, lo que demuestra la dificultad que representa poder sacarle el balón al maguito de los pies en la Liga MX. Yo creo que este dato demuestra lo valioso que es Fidalgo para el América, porque no solo es un jugador con calidad técnica, sino que además es inteligente y sabe cómo provocar a los rivales para que cometan errores. Esa capacidad de recibir tantas faltas y provocar expulsiones es una ventaja táctica enorme que muchos equipos no tienen. Pensando bien, si Fidalgo termina naturalizándose y yéndose con la selección mexicana en la liguilla del Clausura 2026, será una baja durísima para el América, porque es de esos jugadores irreemplazables. Ya que hablamos de Fidalgo y de jugadores polémicos, tenemos que mencionar lo que pasó con Igor Lichnowsky en las redes sociales. América recibió un sinfín de críticas tras lo sucedido en el Apertura 2025, pero varias de ellas se inclinaron hacia ciertos futbolistas, como el caso del chileno Igor Lichnowsky, quien no tiene contenta a la afición azulcrema, sobre todo porque consideran que esa plaza de extranjero podría ocuparse con un futbolista de mayor nivel, y es que en el Apertura 2025 le quitó algunos minutos a Ramón Juárez, sobre todo titularidades, que fue lo que hizo enfurecer a la hinchada capitalina, ya que al canterano americanista lo veían en mejor estado, y a pesar de ello, André Jardín seguía prefiriendo en ciertos escenarios al andino. No obstante, esto fue lo que derivó bastantes rumores de una posible salida del Club América este mercado de invierno, aunque todo indica que Igor sigue firme en el equipo azulcrema de cara al Clausura 2026. El zaguero respondió a las críticas a través de una historia en su Instagram, donde escribió: "Cada quien conoce su camino. Empezó pretemporada. El chileno se mostró ejercitándose de cara al regreso de los entrenamientos en el nido de Coapa, pues será este próximo 17 de diciembre cuando la plantilla se junte para comenzar con la preparación del siguiente semestre futbolístico. A pesar de que marcó un gol en el torneo, la realidad es que Igor Lichnowsky tuvo pocos minutos, solamente 545, con 6 titularidades, por lo que esto deja en claro que más allá de que sea del agrado de Jardín, la realidad es que cada vez va teniendo menos participación con la escuadra capitalina. Sus números no mienten y la afición tiene razón en cuestionar si realmente merece ocupar una plaza de extranjero. Yo creo que Lichnowsky debería entender que las críticas vienen porque la afición quiere lo mejor para el América, no porque le tengan mala voluntad. Si apenas jugó 545 minutos en todo el torneo, es normal que la gente se pregunte qué está haciendo ocupando una plaza de extranjero. Pensando bien, ese mensaje en Instagram suena más a terquedad que a compromiso real. Si de verdad quiere ganarse a la afición, tendrá que demostrarlo en la cancha en el Clausura 2026, porque las palabras ya no convencen a nadie. Mudando de asunto completamente, ahora vamos a hablar sobre unas declaraciones que hicieron enfurecer a toda la afición americanista. Antonio Mohamed, y una picante declaración que hizo enfurecer a todo América. El turco sabe que su paso en el conjunto azulcrema comienza a quedar atrás, pues ha pasado un largo tiempo y prefiere no recordarlo. América no olvida la etapa de Antonio Mohamed al mando del equipo hace un tiempo ya, durante el 2014 consiguiendo un campeonato de Liga MX en una final épica ante los Tigres de Ricardo Ferretti. Sin embargo, el técnico argentino parece que poco a poco comienza a olvidarse de ese lapso en su carrera como estratega, y es que fue en la institución azulcrema donde dejó un título y se fue por la puerta de atrás debido a que se encontró con grandes problemas contra la directiva
encabezada en ese momento por Ricardo Peláez, situación que prefiere no recordar a 11 años de haberla vivida, enfocándose en el presente con los de Toluca. Fue en la conferencia de prensa previo a la final de la Apertura 2025 entre Toluca y Tigres, donde el ex técnico azul crema se dio tiempo de hablar sobre su pasado al frente de las Águilas, el cual comienza a olvidar, pues fue hace 11 años. Ya un largo tiempo, aunque comparado con su actualidad en los Diablos Rojos, la realidad es que hay una gran diferencia. La diferencia es que estaba mal con los directivos en América y acá estoy muy bien en Toluca. Ese es un detalle, estábamos solos en ese momento y acá estamos muy acompañados. Para recordarlo nada más, porque se me olvida, ya pasaron 11 años, expresó el turco. El exentrenador americanista suma 4 campeonatos hasta el momento, uno con Xolos de Tijuana en el 2012, otro con América en el 2014, después en 2019 con Rayados de Monterrey y luego en 2025 con Toluca, estas últimas 2 ante las Águilas del América justamente. Irónico que 2 de sus títulos los haya ganado precisamente eliminando al América. Yo creo que las declaraciones del turco Mohamed son una falta de respeto al América y a su propia historia. Sí, tuvo problemas con la directiva, pero eso no quita que ganó un título con el equipo más grande de México. Decir que se le olvida su paso por el América es minimizar lo que logró ahí. Pensando bien, suena más a resentimiento que a otra cosa. Y lo más chistoso es que ha eliminado 2 veces al América en finales después de irse, entonces claramente no se le ha olvidado tanto como dice. Me parece una actitud infantil de su parte.